En este tutorial vamos a ver cómo tejer esta pieza del bolso. Es una pieza en la que se va tejiendo y es lo que te permite abrir o cerrar el bolso y que esa apertura sea ajustable, ¿ok? Entonces, muy importante, primero te voy a enseñar cómo tejer esta parte del elástico con este bordecito en I-cord para que te quede bien bonito y bien prolijo. Y después, en otro video tutorial, te voy a enseñar a hacer esta costura de aquí para que ya lo puedas empezar a usar de esta manera, ¿ok? Así que vamos allá. Lo primero que tienes que hacer es dividir la cantidad de puntos por la mitad, ¿sí? Primero vas a recoger todos los puntos de este bordecito I-cord y después, una vez has levantado todos los puntos, vas a trabajar primero sobre una mitad de los puntos y después sobre la otra mitad, para que justamente te quede esto así y vos puedas introducir luego las cuerditas I-cord para ajustar, ¿sí? Así que hasta ahora venías trabajando en circular y a partir de ahora vas a trabajar en plano y vas a realizar un borde en los extremos con punto I-cord. Así que lo primero que vamos a hacer es contar todos los puntos que tienes. Una vez ya los tienes contados, los vas a dividir por la mitad, vas a colocar un marcapuntos y vas a trabajar sobre la mitad de los puntos. Una vez ya tienes los puntos divididos por la mitad, empezamos a trabajar. Lo primero que vas a hacer es tejer 3 puntos del derecho y vas a colocar un marcapuntos auxiliar que te va a marcar dónde empieza o termina ese borde I-cord, ¿sí? Vas a colocar el marcapuntos y vas a empezar a trabajar vas a tejer un derecho y un revés o lo que te indique el patrón para completar la primer mitad de los puntos y vas a trabajar hasta que te falten 3 puntos para completar esa mitad, ¿sí? Entonces yo voy a trabajar la mitad de puntos y te voy a mostrar cómo terminar de cerrar los puntos. Una vez has completado todos los puntos hasta que faltan 3 puntos para llegar a la mitad, lo que vas a hacer es colocar otro marcapuntos. Una vez has colocado el marcapuntos, vas a trabajar estos 3 últimos puntos de la siguiente manera. Vas a colocar la hebra por delante y vas a deslizar estos 3 puntos tal como se presentan de la aguja izquierda a la aguja derecha. Vas a girar el tejido y vas a comenzar a tejer ahora sobre esta mitad de los puntos del lado revés. Así que para empezar a tejer, lo que vas a hacer es repetir lo mismo. Vas a tejer 3 puntos del derecho para ir haciendo este extremo en I-cord. Vas a deslizar el marcapuntos y vas a tejer los puntos del elástico tal como se presentan. Es decir, si este primer punto es del revés, lo vas a tejer del revés. Y luego vas a tejer derecho y revés hasta el próximo marcapuntos. Cuando llegas al próximo marcapuntos, deslizas el marcapuntos y vas a pasar la hebra hacia adelante y vas a deslizar estos 3 puntos de izquierda a derecha. Volvemos a girar la labor y volvemos a repetir lo mismo una y otra vez hasta completar esta tirilla que luego la vamos a doblar por la mitad y la vamos a coser a el lado revés de la labor, ¿sí? Yo lo voy a ir completando para mostrarte luego cómo hacer esa costura. Una
Una vez ya has tejido lo que vamos a hacer, ¿ves? Acá ya la ves terminada con su bordecito I-cord y súper prolijito. Y como ves, la he tejido solamente en una mitad de este círculo, ¿sí? Y acá tengo los puntos en descanso para continuar luego con la siguiente mitad. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora lo que tengo que hacer es coser esto a esta parte de aquí. Entonces, para guiarme, voy a empezar a coser en el primer punto y voy a hacer lo siguiente. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar esta hebra de este lado, ¿sí? De este lado y por detrás. Y ahora voy a introducir la aguja en el primer punto de la aguja y voy a comenzar a levantar puntos y cerrar puntos a la vez de este punto que tengo por aquí detrás. Entonces, primero voy a levantar este punto. Si no podés con la aguja misma, lo haces con el crochet, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante para mostrarte cómo se hace. Y una vez has levantado este punto, lo vas a pasar por el punto que tienes en la aguja y lo vas a dejar así en descanso. Acá podés ajustar un poquito si querés para que te quede todo un poquito más ajustado, ¿sí? Ahí está, voy ajustando para que todo vaya quedando bien. Listo. Una vez ya tengo este primer punto, voy a pasar al segundo punto. Voy a introducir la aguja en el segundo punto que tengo en la aguja. Voy a buscar el segundo punto de estos que tengo aquí, lo voy a levantar, lo voy a pasar por la aguja, por el punto que tengo en la aguja, lo saco. Y ahora lo que voy a hacer es pasar el primer punto sobre el segundo y de esa manera ya cerré este punto de aquí. Y sigo repitiendo todo el tiempo lo mismo hasta cerrar todos los puntos, ¿sí? Acá voy a quitar este marcapuntos, que era el que me marcaba el I-cord. Continúo con el siguiente. Levanto el siguiente punto. Lo saco y paso este punto por delante de este y lo saco. Ahora hago esto con el siguiente. Levanto el punto, lo paso por el punto que tengo en la aguja, lo quito y paso este sobre este y ya queda el punto cerrado, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, lo tenés muy ajustado este punto? Entonces lo vamos a hacer con la aguja de crochet. Vamos a levantar este punto con la aguja de crochet. Esto te va a llevar un poquito más de tiempo. Lo vamos a pasar por aquí, lo vamos a quitar. Y vamos a ir cerrando cada uno de los puntos, ¿sí? Voy a cerrarlo todo y así vemos cómo continuar con la siguiente parte, todo sin cortar hebras, ¿sí? Que esto es lo lindo de esta técnica, que no tienes que estar cortando hebra a cada rato. ¿Ves cómo va quedando? Ya va quedando cosido. Acá tenemos el bordecito. Y continuamos cerrando punto por punto. Lo voy a continuar tejiendo hasta el extremo. Aquí ya estoy llegando a los últimos 3 puntos, entonces continúo levantando y cerrando puntos con mucho cuidado que no se me salgan de la aguja, ¿sí? A ver, ahí está.
Así que mejor pasar los puntos hacia atrás para no perderlos. Y levantar el punto de aquí. Y el último punto. ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo todos los puntos levantados. No te preocupes si luego te quedan así flojitos, porque ya luego con el uso, esto se va acomodando, ¿sí? Y entonces aquí ya estoy lista para repetir las instrucciones y tejer la otra jareta, ¿sí? El otro lado de esta jareta para poder abrir y cerrar el bolso, ¿sí? Entonces tienes que repetir lo mismo de un lado y del otro para que finalmente puedas tener esto así, ¿ok? Entonces ahora en el siguiente vídeo te voy a enseñar a tejer esta cuerda I-cord, ¿sí? Que es la cuerdita con la cual luego vas a cerrar y abrir el bolso. En realidad son dos cuerdas que se tejen y se introducen en esta jareta ya terminada y cosida.